Muy buenos días. Vamos a dar inicio. Primero que nada, le damos la bienvenida a Ciudad del Saber y le damos la bienvenida a nuestra serie cultural, un espacio para conocer proyectos e iniciativas que reconocen las tareas y los proyectos de distintos profesionales en áreas que impactan positivamente nuestra comunidad y el país. En esta edición vamos a dedicar nuestra serie cultural al lanzamiento del libro Historias Perdidas del Canal de Panamá, de la doctora Maritza Lazo, versión en español del celebrado y originalmente publicado en inglés Erased, y este bellísimo libro que descubre fantásticas historias que se escapan del radar de una gran historia como la construcción del canal, nos habla mucho de las historias y de los pueblos perdidos, olvidados con el tiempo. La obra ha recibido el premio Friedrich Katz de Historia de América Latina y el Caribe 2020 de la American Historical Association y el premio William Leo Grande Prisa de Relaciones de América Latina con Estados Unidos. Para este conversatorio nos acompañan en la mañana de hoy la doctora Maritza Lazo, Adrián Samos, el doctor Samuel Robles y el doctor Guillermo Castro. Antes de iniciar, queremos darle la palabra al profesor Jorge Arosemena Román, presidente ejecutivo de Fundación Ciudad del Saber. Gracias, Manuel. Muy buenos días, amigas y amigos todos. Hoy es un día muy especial, como todos en la Ciudad del Saber, pero este es muy especial. Hace un rato algunos de ustedes participaron. Tuvimos ese hermoso acto que en los últimos 18 años hemos realizado en la Ciudad del Saber, que denominamos la siembra de banderas, en la que honramos a muchos panameños que desde por allá, 1958, fueron los primeros actos anotados que plantaron banderas en lo que era la zona del canal. Y que para nosotros tiene un valor muy extraordinario porque nos recuerda el pasado y el compromiso que tenemos con nuestro país a futuro para hacer una sociedad más justa, participativa, democrática, sostenible. Y como si no fuera suficiente un acto de esa magnitud, donde había estudiantes, personal por supuesto, de la Fundación Ciudad del Saber, de la CENACIR, la familia del doctor Eduardo Ortega Barría, que fue nuestro abanderado y que pronunció un discurso realmente alentador y esperanzador de su punto de vista científico y de ciudadano comprometido. Pero como si no fuera suficiente, tenemos hoy el agrado de tener en la Ciudad del Saber la presentación, su versión en español de Erased, de Maritza Lazo. En realidad nuestra participación fue muy pequeña, gracias a Adrián, que hizo la traducción. Debo decirles además, en aras de honestidad, por una cifra simbólica para el trabajo que hizo. Gracias. Pero gracias, Maritza, por habernos aportado elementos que incluso los que pensábamos que sabíamos un poco más de nuestra historia, habíamos pasado por alto, ¿no? Y eso lo plantearán los comentaristas de una época poco tratada, por decirlo amablemente, lo que pasó en la franja canalera y lo que había ahí. Y por eso el libro ha sido tan reconocido. Yo les doy la bienvenida. A mí no me toca profundizar, que lo haría con todo gusto, sobre el libro que me apasionó desde la primera vez que lo leí. Confieso que todavía no lo he leído en español, solo lo he hojeado, pero he recibido el feedback, la retroalimentación en español de la traducción maravillosa que ha hecho Adrián. De modo que están en casa y sigamos celebrando este día especial 21 de octubre, ahora con la presentación de este libro que aporta tanto y que abre una ventana a nuevos estudios, que ojalá continúes, Maritza, en tu camino
de historiadora. Bienvenidos a la Ciudad del Saber y gracias. Muchas gracias, profesor Arosemena, por estas palabras de bienvenida. Y antes de iniciar, le recordamos al público que al final de este conversatorio habrá un espacio para preguntas y respuestas. A los que nos acompañan de forma virtual van a encontrar a la mano derecha del espacio del webinar un canal de chat para dejar comentarios y preguntas que, finalizando este evento, vamos a leerle a los panelistas. Los invitamos a que al finalizar nos acompañen con un brindis y los que deseen adquirir el libro, así como la firma de la autora, pueden acercarse a la mesa que se encuentra al final de este salón. Les recordamos siempre mantener las medidas de bioseguridad y distanciamiento. Sin hacerlos esperar más, recibimos con un fuerte aplauso a nuestros panelistas y los invitamos a que se acerquen al escenario para dar inicio al conversatorio. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos aquí. De verdad que este es un día muy especial para todos nosotros. Mi nombre es Samuel Robles. Yo soy investigador de planta del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, el CIHAC. Trabajo con Marixa. De verdad que es un privilegio para mí que me hayan concedido este honor de moderar este acto. Prometo no hablar demasiado y de verdad que me agrada mucho no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque yo crecí en esta área, crecí pensando, teniendo muchas concepciones erradas acerca de ella, y leer esta obra también personalmente ha sido una iluminación acerca de muchas cosas que yo, pues como muchos panameños quizá pensábamos acerca de la zona del canal, y nos obliga a replantearnos cómo es este asunto. Bueno, es parte de mi trabajo presentar a los panelistas, así que sin más voy a presentar a la doctora Marixa Lazo. Es la directora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, AIP. Ha sido profesora de Historia en la Universidad Nacional de Colombia y en Case Western Reserve University, además de California State University. Es autora del libro Myths of Harmony, Race and Republicanism During the Age of Revolution, Colombia 1795-1831, publicado en 2007. La profesora Lazo ha colaborado en numerosos libros y publicado en revistas especializadas tales como American Historical Review, Environmental History y Citizenship Studies. Su libro Erased, The Untold History of the Panama Canal, cuya traducción hoy presentamos, fue publicado por Harvard University Press y recibió el premio Friedrich Katz de Historia de América Latina y el Caribe 2020 del American Historical Association y el premio William M. Leogrand de Relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Las investigaciones de la doctora Lazo han sido apoyadas por prestigiosos organismos de investigación internacionales y su obra ha sido traducida al español y al portugués. Su libro Erased está siendo traducido al chino. Sobre Erased, el libro que hoy nos ocupa, se ha comentado que es historia subversiva del más alto nivel. Un estudio impactante y original que provee una novedosa perspectiva sobre la intervención de los Estados Unidos en Panamá desde 1903 y 1916, así como de sus impactos y legado, al tiempo que ofrece poderosos argumentos sobre neocolonialismo y modernidad. No obstante, más allá de las credenciales académicas de Erased, el libro no deja de ser un trabajo profundamente personal. Si bien la obra muestra un panorama de la visión que sobre Latinoamérica tenía el hemisferio norte a través de la historia del desplazamiento forzado de la zona del canal, Erased es también la historia personal de una panameña. Un aplauso, por favor. A mi derecha tenemos al doctor Guillermo Castro Herrera, investigador y humanista panameño. Es director académico asociado de la Fundación Ciudad del Saber desde el año 2000.
Su trayectoria ejecutiva incluye cargos como director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y como secretario técnico del Gabinete Social de Panamá. Tiene una maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México. También es licenciado en Letras por la Universidad del Oriente en Santiago de Cuba. El doctor Castro es presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Historia Ambiental, miembro del Comité Asesor del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible y es investigador asociado en organizaciones nacionales y regionales, tales como el Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena de Panamá, el Grupo de Trabajo de Ecología Política, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Grupo de Trabajo de Hegemonías y Emancipación y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Le damos la bienvenida al doctor Castro. Y la persona encargada con el delicado trabajo de traducir esta maravillosa obra, Adrienne Samos, curadora, editora, traductora y crítica de arte. Adrienne Samos dirigió Talingo, revista cultural que obtuvo el premio Príncipe Claus de Holanda. Preside ARPA, que promueve el arte contemporáneo, y la casa editorial Sarigua. Es autora del libro Divorcio a la Panameña, Saltos y Rupturas en el Arte de Panamá, y editora, traductora, entre otros, de Pedagogía Radical, El Arte como Educación, varios autores, Panamá Moderno, de Michael Conniff y Jim Bigler, y Panamá Cosmopolita, la exposición de 1916 y su legado, varios autores. Su curaduría más reciente fue Una invasión en 4 tiempos, con Mónica Kupfer y Gladys Turner, en el MAC Panamá. Y la próxima, que inaugura el próximo mes en Casa del Soldado, se llama Grítalo, las campanas doblan por ti, 2 siglos de vida republicana en Panamá. Le damos la bienvenida a Adrienne Samos. Bueno, y comenzamos enseguida con un tema que yo creo que marca la diferencia entre este libro y otras historias que se han contado acerca del Canal de Panamá, y es que no solamente es la primera vez que estas historias son contadas desde la perspectiva de una historia panameña, sino también que son, como dice el propio título en castellano, la historia del canal contada por los panameños. Y me gustaría que comenzáramos conversando acerca de cómo cambia esto, la forma en que nosotros hemos aprendido y continuamos aprendiendo acerca de la historia de la construcción del Canal de Panamá, la presencia de los Estados Unidos y cómo cambia nuestra perspectiva como panameños al aprender esta historia. Es un poco, a una lenta como la timidez, ¿no? Cuando le dicen, ¿por qué tu libro es importante? Pero para mí, un poquito, y me parece muy simbólico que hoy hayamos hecho la siembra de banderas y hoy estemos presentando esto, porque es lo más parecido que un historiador puede hacer a sembrar una bandera, es contar la historia de la obra de infraestructura más importante del país, una que nos marcó la historia, desde el punto de vista de los panameños. ¿Qué quiere decir eso? Porque es curioso que la fuerza de decir que el Canal de Panamá fue construido por los norteamericanos y fue una obra norteamericana, hizo que muchos historiadores se alejaran de ese evento desde la perspectiva nuestra. Nosotros hemos contado la historia de cómo recuperamos el canal, mucho, pero no de cómo lo construimos. Esa era una historia de los norteamericanos. Entonces, el reto fue ver, primero, que eso no se construyó por accidente sobre la nada. Se construyó aquí porque esta era una ruta vieja, bien transitada, bien conocida, que había sido manejado por los panameños por siglos. Entonces, eso que parece obvio una vez que uno lo dice, por algún motivo, cómo funcionan las narrativas, dejó de serlo. 2, que esto no se sembró sobre la nada. Entonces, es recordar, es conectar, y para resumir, es conectar esa historia tan nuestra de nosotros a nuestra historia. Porque al construir el enclave que fue la zona del canal, ese espacio, y al despoblarlo, se rompió esa conexión histórica con las ciudades terminales de Panamá y Colón. Y es eso lo que este libro, desde la perspectiva panameña, al menos para mí, escribiéndola, una y otra vez yo me recordaba que yo vivía del otro lado, ¿no? Cuando era niña. Y entonces era escribir esa conexión
entre un lado del borde con el otro a través de esa historia que precedió la construcción del canal y cómo se borró esa conexión y cómo se borró la columna vertebral de Panamá, ¿no? Cómo se eliminaron estos pueblos históricos. Sí, ciertamente es algo que, como decía, para mí crecer, las primeras páginas del libro donde se habla de tus viajes al interior y cómo viajas a esta selva. Yo crecí cerca de esa selva, aquí en Curundo, y también me imaginaba que era una cosa milenaria, ¿no? También me imaginaba que no había nada, y uno crece con esta narrativa de que se domó a la naturaleza para hacer esto, ¿no? Entonces, no sé qué nos pueden contar ustedes acerca de su experiencia con esta nueva historia y cómo esto cambia nuestra perspectiva también como panameños al leer esto. Cómo cambia muchísimo y entre las perspectivas que cuenta Marixa en ese inicio del libro, en el que ella se ubica, ¿no? Como personaje también de esa historia, de una manera, además de amena, honesta, completamente. Es importante situarse siempre, y ella lo hace desde el inicio, cosa que no es demasiado común, ¿no? Ese distanciamiento de muchos historiadores no es característico para nada, y yo creo que sienta es una afirmación en ese sentido de que es importante situarse personalmente. Pero se sitúa entendiendo que hay muchos agentes, muchos tiempos, y muchas dinámicas cambiantes, ¿no? En esos tiempos y en esas identidades y en esas situaciones. Lo que siento, por supuesto, entre eso de la naturaleza, de que será, como dice Marixa, otro espacio hasta superior, porque eso es lo que nos venía dentro enseñándonos siempre, que eso ahí la gente se portaba mejor, la gente era mejor que uno, ¿no? Que veía entonces esa mezcla de selva y de civilización mucho más curada, manicurada, pues, que nosotros. Y eso de una vez sienta todas estas, una situación de ella como panameña, mirando cómo nos sentíamos nosotros. Guillermo. Sí, yo me atrevería a decir que un elemento que hay que tener en cuenta, uno de los misterios de nuestra historia, es el contraste entre la enorme abundancia de estudios norteamericanos sobre la zona del canal, la enorme abundancia de documentación bien organizada sobre la zona del canal que acaba de encontrar, como lo ha hecho Francisco Bonilla, en instituciones norteamericanas, y el contraste entre eso y la extrema escasez de estudios panameños sobre la zona. Una cantidad importante, por supuesto, de estudios sobre el conflicto entre Panamá y los Estados Unidos en torno a la zona, pero aunque la zona significó una importantísima influencia cultural, tecnológica, administrativa durante casi un siglo en Panamá, no ha sido estudiada prácticamente como tal. Es una especie de gran zona oscura en la historiografía panameña, y esa oscuridad a veces es iluminada por relámpagos de tormentas distantes, pero en general es una zona oscura. Nosotros conocemos apenas algunos elementos de esa oscuridad. Vilma Chiriboga, en la Universidad de Panamá, hizo su tesis doctoral sobre racismo y género en la zona. Y resultó que había una enorme riqueza en torno a ese tema. Pero eso fue un relámpago de una tormenta distante. Patricia Pizzurno ha hecho algunos trabajos muy relevantes no sobre la zona como tal, sino como la influencia, digamos, de las transformaciones ocurridas que describe Marixa en la construcción del canal en la sociedad panameña, su influencia sobre los climas,
sobre el papel del miedo a lo social, al cambio social entre las élites panameñas a principios del siglo XX. Pero yo no podría extenderme mucho más allá. La zona no ha sido un objeto de estudio relevante en Panamá. Incluso Vilma Chiriboga alguna vez me dijo que alguien le había dicho que eso no había que estudiarlo, porque ya eso estaba todo estudiado. Entonces, es una respuesta académica de la institución donde estudió Vilma. Ahora, Marixa nos está dando un libro que es valioso en sí mismo, pero que además agrega a su valor la luz que proyecta sobre el papel del enclave militar industrial que llamamos Zona del Canal, y que en mi opinión no fue una colonia, pero eso es otra discusión, en la conformación no solo, digamos, de una cierta modalidad de organización económica, sino de un territorio y de un imaginario nacional. O sea, la profundidad del impacto de esa modalidad de presencia extranjera en el país, en la conformación de la identidad y la nacionalidad panameña, es mucho más vasta, mucho más rica y mucho más compleja de lo que imaginamos. No solo por lo que ocultó en el eraser, lo que intentó borrar, digamos, y en efecto borró, sino también en lo que estimuló. Pero el impacto en cuanto al ocultamiento, que es lo que estudia Marixa, es inmenso y nosotros mismos no estamos conscientes de eso. Hay, por ejemplo, el tratamiento que ella hace de la decisión de despoblar la zona, reducir los ciudadanos a nativos y después expulsar los nativos de la zona. Es extraordinaria para nosotros porque se nos ha enseñado una historia simple. El lago creció y la gente tuvo que irse. Pero Marixa nos presenta una decisión administrativa, burocrática, discutida y finalmente firmada por un presidente. Y nos revela además en su libro un elemento interesantísimo. La administración norteamericana decidió despoblar la zona fríamente, por conveniencia, lo justificaron, se van. Cuando esa administración desapareció, los pobladores del antiguo pueblo de Chagres solicitaron al gobierno suyo de Panamá que los devolviera de su terreno de origen. Y el gobierno panameño tomó la decisión de decirles que no, que se quedaran donde estaban porque eso ahora era una zona protegida, porque la ley, por lo que fuera. Es importante como dato histórico nuestra capacidad para manejar el legado de la zona. Queda ilustrada en eso y en el extremo abandono en que estuvo toda el área de Sherman hasta ahora con el puente que han construido. Así que ahí hay lecciones de una gran trascendencia. Yo no agregaría mucho más, nada más diría que este es un texto que es indispensable en Panamá y que es oportuno. Y que creo que hay un lugar para este texto y lo habrá, se consolidará en el futuro, junto a unos pocos libros de historia de Panamá que han hecho realmente una diferencia en nuestra comprensión de nuestro país. Me refiero en particular a la población del Istmo de Panamá de Jaén Suárez, al texto de Alfredo Castillero Calvo sobre evangelización y resistencia, y a un texto que aún está pendiente de plenitud, está pendiente de desarrollo, que es la filosofía de la nación romántica de Luis Pulido Ritter. Pero ahí ya hay un lugar para textos indispensables en cualquier biblioteca de la cultura panameña, reservado para esto que estamos presentando hoy. Esa es mi reacción a la pregunta. Sí, ciertamente es una obra muy reveladora y eso que hablabas, Guillermo, acerca de la decisión consciente de despoblar el área, Marixa nos relata con un trabajo de documentación realmente formidable, cómo se llegó a dar esa decisión y la frialdad de la misma y las causas
que ocasionaron esto, pero también nos abre ventanas interesantes acerca de la cultura en estos pueblos y cómo se manejaba el gobierno local de esta ciudad, cómo eran vistos y cómo era un área vibrante que incluso llega a tener hasta mayor población que las otras áreas urbanas de la República en este tiempo. No sé si nos querías comentar un poquito sobre eso. Bueno, sí, la primera vez yo recuerdo ver un censo de principios del siglo XX y ver que Chiriquí tenía 57.000 personas, todo Chiriquí, y la zona del canal 62.000. Y yo dije, espérate, ¿qué es esto? Y Coclé tenía 30.000. Y entonces nosotros despoblamos todo Chiriquí. O sea, eso fue lo que sucedió, la escala, me acuerdo del shock que tuve. O sea, para mí fue... Y claro, cuando uno hace este tipo de trabajo y uno es el primero que ve, las sorpresas son solitos, uno en el archivo, ¿no? Y que, ¿a quién le comento esto? ¿No? Sobre todo porque además son esos momentos y creo que para mí como panameña hubo muchos de esos momentos en la escritura de este libro, ¿no? De esa sorpresa que después traté de transmitir lo mejor que pude en la escritura, ¿no? Pero lo que comentaste de los documentos, yo sí quisiera resaltar que, y aprovechar este momento para resaltar la importancia de la investigación de archivo. ¿Por qué? Porque si uno lee solamente, por ejemplo, los resúmenes que hacían los administradores del canal, nada de esto aparece. Porque un resumen es relaciones públicas, como todos sabemos, eso es lo que nos ha correspondido hacerlos. Tú resumes lo que has hecho, tus logros. Lo que te da el archivo es la correspondencia interna burocrática de las decisiones que se toman y cómo se toman y por qué se toman. Y lo que había, porque ellos tienen que hacer censos, habían tales casas de tantas personas que hay que compensar y ahí te va una descripción y decisiones como vamos a preguntarle a todos los alcaldes de la zona qué piensan de tal cosa. Eso es el trabajo del historiador, ese es el trabajo de ir al archivo con paciencia, sentarse, igual que un biólogo que va a la selva, a ver y analizar todas las cosas para poder crear conocimiento nuevo. Sin ese trabajo y sin la posibilidad de ir a los archivos, no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, y eso toma tiempo, y eso toma recursos para tener ese tiempo y recursos para mantener y proteger a los archivos nuestros. ¿Dónde están esas historias? Porque no todas se van a encontrar en los archivos de Washington. E incluso debo decir que algunas de las cosas más impactantes de mi libro las encontré aquí en el Archivo de Relaciones Exteriores, que fueron, por ejemplo, lo que mencionó el doctor Castro del pueblo de Chagres y las peticiones al gobierno panameño que ellos hicieron. Esas estaban en nuestros archivos. Y si se hubieran perdido, no hubieran estado. O sea, y por eso estoy aprovechando el micrófono para alertar sobre la importancia de cuidar esos archivos nuestros, ¿no? Muy importante. Y el tema de hoy, de la traducción de la obra al español, ese término traducción también funciona en muchos niveles, ¿no? Y este trabajo de archivo que se ha hecho, y no, o sea, no solamente aquí en Panamá, sino en Estados Unidos, Colombia, tantos lugares, ese es un trabajo que traduce del archivo a través de tu perspectiva a la obra y luego de ahí entonces traducir eso en un lenguaje que vaya hacia el público. No es una traducción no solamente de orden científico, sino también de una narrativa que conocemos, que tenemos, que al mismo tiempo que se borra lo que había, nos quieren imponer una narrativa. Es una traducción de esa historia a otra narrativa nueva. Y creo que sería interesante también que comentáramos un poquito acerca de la traducción desde ese punto de vista. Sí, efectivamente los archivos, son documentos. Y Marisa, de la misma manera como Marisa insiste, esto de borrar los pueblos, esto de eliminarlos del mapa, no fue una decisión inmediata. Pero, digamos, cambiándolo, volteando la cosa aquí para la experiencia de la historiadora, es agarrar esos archivos
y darles vida. Es decir, que es un proceso que no es premeditado. Ella no vino con la idea de decir, voy ahora a decir aquí lo que hicieron los gringos y el desastre, sino que fue un estudio delicado, porque revivir esa historia al presente, traer toda esa vida, esa dinámica de muchísimos actores, colectivos e individuales, personajes que ella trae a la vida nuevo o reinterpreta, tanto norteamericanos como inmigrantes, como panameños y de todos los estamentos sociales. Eso es un complejo, digamos, universo conscientemente traído al presente, ella situándose como también actora de esta tremenda responsabilidad. O sea, esto es revivir un archivo para encima hacerlo en inglés, que no es su primer idioma, luego ya una experiencia de haber vivido allá, y ella lo relata en la conclusión, en el epílogo, es decir, es un viaje de ella también. O sea, todas estas temporalidades, estas sensibilidades, están en ese proceso también deja hablar mediante cartas, también después de que se fueron los pueblos, después que se fueron los desalojados, la lucha que continuó. Todas estas cosas son entrelazar todo eso para el público norteamericano también. Es decir, explicar que esto no viene de decisiones arbitrarias y categóricas y del malo y del bueno, sino que forma parte del mundo, de cosmovisiones, de mentalidades. Ella habla y insiste una vez y otra vez que la modernidad y el progreso no era un hecho histórico inevitable, eran fabricaciones culturales, eran inventos que hicieron que todos los logros de estos pueblos, de los panameños en vida republicana, con alcaldes negros en esta franja transísmica, todos estos logros agrícolas, porque le dedican un capítulo entero a la agricultura y a la extraordinaria capacidad y conocimientos que tenían los campesinos panameños en estas áreas, y la ceguera, la miopía de los expertos norteamericanos que en momentos reconocían, porque eran expertos, la extraordinaria sabiduría y conocimientos de qué sembrar con qué y por qué, y la topografía, la consideración del clima y topografía, una sabiduría de siglos, no sé cuánto, pero el punto sería que hay una miopía. La conclusión nuevamente es una ceguera, una sordera ideológica y cultural, que también ellos se creyeron. Ese excepcionalismo norteamericano es algo que ellos se creen todavía, que son superiores y entonces vienen a ayudar. O sea, que eso no es una cosa premeditada y estratégica. A mí me parece muy importante esa sensibilidad que ella entiende que tiene que tener hacia todos los distintos actores, porque así se cuenta la historia. Y esa es una traducción tremenda, porque es cambiante, porque es rebaladiza, e incluso requiere de... Ella lo dice, honestamente, aquí imaginémonos lo que estuvieran pensando. Es decir, que hay algo de ficción, también hay algo del novelista, o de la novelista. Vamos a hablar de historiadora, porque por lo de la claridad, olvidemos. Pero sí, me parece que esta cosa, la historia tiene literatura, y aquí lo demuestra definitivamente. Guillermo. Enfatizaría siempre el tema de que en una obra de esta riqueza y de esta complejidad, el problema de la traducción no es simplemente el de una traducción entre lenguajes, sino, como ha explicado Adrián, en realidad es una traducción entre culturas. Esto es importante porque el caso de la agricultura lo ilustra con mucha claridad aquí, la agricultura de policultivo propia del campesino de las zonas del trópico húmedo y la agricultura industrializada ya para la época. Recordarse de que en 1886, digamos, la empresa fabricante de maquinaria agrícola John Deere ya era una gran empresa en Chicago, en torno a la cual ocurrieron las huelgas que llevaron al 1 de mayo. Aquella era una agricultura capitalista mecanizada para operar en grandes espacios, para un mercado desarrollado, además por un mercado de exportación. Lo que
Bennett, sin saberlo, uno de los técnicos que menciona Marixa, sin saberlo ni proponérselo, hace una descripción extraordinaria de la riqueza de la agricultura campesina de policultivo en Panamá, con un sesgo interesante. Una de las dificultades para encontrar mano de obra dispuesta, abundante en Panamá, era que ese país poco poblado tenía aún mucha tierra libre. En el caso de Bennett, el campesino dice, yo no voy a ir a salariarme allá si tengo aquí todo lo que necesito. El país donde había campesinado sin tierra y sin esperanza era Barbados, que además tenía la ventaja de que entendían inglés, hablaban inglés. La mayor parte de esa población trabajadora que vino de las Antillas Británicas eran campesinos sin tierra, antiguos esclavos que al ser liberados no les habían hecho una reforma agraria, habían quedado como población flotante. Y un fenómeno interesante asociado a este es el de que una parte de esa población afroantillana terminó emigrando a tierras libres en el Atlántico panameño, sobre todo en Bocas, pero no únicamente. Regresaron a su condición campesina de origen. Pero eso es el tipo de vetas que abre la lectura del libro de Marixa, que es un libro escuela, o sea, es un libro que abre múltiples posibilidades para que el tronco eche ramas y vaya abarcando otras zonas de nuestra cultura. Aquí, y tiene que ver con la traducción, una dificultad adicional, es que el libro trata sobre un problema que además es de interés para la traductora, que es la construcción de una identidad nacional panameña en las circunstancias del siglo XX, a sus principios, cuando el sistema colonial mundial estaba entrando en crisis y Estados Unidos se encaminaba a llegar a ser una gran potencia imperialista, pero no una gran potencia colonial. No es una repetición de Inglaterra con otro nombre, es un problema distinto que podemos discutir en otro momento. En ese sentido, pienso yo, que hay un alegato que hace Marixa y que está presente como problema para la traducción, que es el alegato del debate contra la sustentación ideológica de esa expansión, a partir del criterio de llevar la civilización o la barbarie, que es un problema formulado con toda claridad en nuestra América por... mucho antes, se me ha olvidado, un expresidente argentino al que Martí respetaba mucho en 1845. Civilización o Barbarie es un libro clásico de, Jorge se acordará, el Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. Qué vaina, pues. Con ese viejo es una vaina. Entonces, pero ese tema, tal como lo rescata Marixa, la convierte quizás sin saberlo ella en una martiana, porque ella, eso lo decía un viejo investigador especialista en Martí, que América Latina está llena de intelectuales que son martianos pero no lo saben. Porque uno lee a Marixa y se encuentra otra vez a Martí advirtiendo en 1891, en enero, que entre nosotros no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición de hombres como Bennett y la cultura nuestra, de hombres como el campesino que Bennett fue a entrevistar. Pero Marixa recupera una discusión que hoy es tan importante como antes o más en nuestra América, pero la recupera desde una tradición cultural hispanoamericana que quizá ya no conozca en detalle, pero lo importante no es si lo conoce o no, lo importante es cómo la recupera, con qué riqueza y cómo llega a la misma conclusión. Entonces, un último elemento que creo que también está presente en la obra de Marixa, que la hace también indispensable en estos tiempos, y que es un problema para la traducción, es el del papel de la ciencia y la tecnología en esta lucha entre la civilización y la barbarie. Y siento que en el libro, quizás mi lectura interesada, uno dice, oye, este libro más objetivo porque dice lo mismo que pienso yo, qué bueno. Entonces,
Pero en todo el libro hay una sustentación de la historia como un quehacer que produce un conocimiento objetivo que podemos llamar científico si queremos, porque está sustentado en datos y en hechos comprobables. Y su objetividad depende de la construcción que el historiador hace de su objeto de estudio y del estudio que a partir de eso hace de ese objeto. Aquí el objetivo está referido a ese objeto de estudio y la fidelidad al objeto, que además cambia en el proceso de investigación, es lo que va definiendo lo que otros llamaríamos la cientificidad de la obra. Después de haber escuchado a Eduardo Ortega esta mañana en la ceremonia de izada de las banderas, de siembra de banderas que hicimos, eso me pareció aún más importante. Porque en un país que está cambiando como el nuestro y donde Senacid tiene una responsabilidad tan importante, vuelve a poner sobre el tapete la relación entre las ciencias humanas que se dedican a la identificación de los fines a perseguir y las ciencias naturales que se dedican sobre todo a la producción de los medios para alcanzar esos fines en el plano científico-tecnológico. Así que ese libro alimenta creativamente, positivamente ese debate, ayudado por esta traducción que nos ha dado Adrián Samos. Sí, y sobre ese tema precisamente me gustaría que conversáramos ahora de el libro y el libro histórico en general como un producto de una investigación científica. Ese capítulo de la agricultura yo creo que a todos nos impactó bastante por igual porque ilustra muy bien cómo la interpretación que se le da a la información que vino del archivo es lo que nos permite a nosotros entender esa información como evidencia, cómo es presentada, tal cual se realizaban las comunicaciones diarias y lo destilado que llega a eso al informe para alimentar la narrativa, ¿no? Entonces ese manejo que pareciera a prima vista no ser igual al de las ciencias naturales, en realidad sí tiene mucho que ver. No sé si nos podrías hablar un poquito acerca de la investigación histórica como investigación científica y el libro como un producto de esa investigación científica. Sí, muchas gracias. Y sí, por eso es que insisto en que esto no tiene nada que ver con la novela. Nada. Lo que sí, y por qué para mí es importante, el lenguaje importa. Porque la historia, a diferencia de la alta matemática, si la alta matemática la entienden 4 personas, a nadie no importa. Tienen que entenderla esas 4 personas y ya. La historia no. O sea, nosotros escribimos para todos. Entonces ahí el lenguaje tiene que ser accesible, aunque sea un producto de investigación. Entonces sí tiene que haber un lenguaje accesible y en los momentos, como decía Adrián, que yo digo, ¿qué pensarán? Es que yo no puedo contestar como haría el novelista. Yo puedo dejar la pregunta, ¿qué habrán pensado? Porque no la puedo contestar. Puedo situar a la gente en esa época, lo puedo hacer como historiadora, con los hechos que sabemos. Los iban a inundar, estaban en un pueblo, ¿qué habrán pensado? E invitarlos, ahí sí, a ponerse en ese lugar. Y eso sí es uso del lenguaje, pero yo no puedo ya inventar que fulanito estaba pensando tal cosa. Eso lo haría un novelista. Yo no puedo hacer eso. Eso lo hará el que haga la novela, ¿no? No nos puedo dejar solo con esa pregunta, que seguramente habrán pensado algo, ¿no? En una situación de ese tipo. Pero volviendo, hay muchas cosas en común y teniendo gente de otras ramas de la ciencia me gustaría explicarla. Por ejemplo, este libro no empezó, como muchos trabajos de ciencia, yo estaba buscando otro tema, que era la ciudad de Colón. Y al buscar información sobre la parte de Cristóbal, voy encontrando esa columna vertebral y toda esta información de archivo que cambia el rumbo de mi investigación, que es algo típico de cualquier rama del conocimiento, ¿no? Tú estás buscando, tienes una pregunta y te vas encontrando evidencias de otras cosas y decides que lo que estás encontrando es más importante y cambias tu investigación, que es exactamente lo que a mí me pasó. Y después es analizar data, miles y miles, y no estoy exagerando cuando digo miles,
de documentos de archivo, que hay que leer, que hay que analizar, que hay que clasificar y convertir en un libro a través de la narrativa, ¿no? Y ahí es donde viene, y creo que es bien importante porque es ciencia, si nos quedamos con los resúmenes, como el resumen de Bennett sobre la agricultura panameña, nos quedamos con la idea de que aquí no había nada. ¿Dónde yo encontré la información sobre los diferentes tipos de trapiches que habían franceses, ingleses, norteamericanos, que había hierba importada, que había cerca? En la misma época del siglo XIX, cuando la cerca se estaba inventando y se estaba haciendo por primera vez en Estados Unidos, había en Panamá cerca, en los archivos notariales de compra y venta, porque cuando la gente, cuando compra y vende, no resume, dicen detalladamente todo lo que hay, o en los testamentos. Eso nuevamente es una investigación cuidadosa que después hay que resumir. Entonces, igual que cualquier otra ciencia, hay que hacer eso y después tener conclusiones y llevarlas a un público. La diferencia es que lo que nosotros hacemos, siempre estamos pensando en un público no solo científico, sino en el público en general. O sea, cuando yo escribía ese libro, y por eso me ubico como honestidad como panameña, hubo un momento en que los gringos, los norteamericanos estaban, los natives, y yo dije, pero ¿quiénes son esos natives? No, si aquí no había población indígena en esta zona. Y de repente yo hago, es que soy yo, el native. Y eran mis abuelos. Y no fue inmediato, eso no fue enseguida. Fue un momento de caer en ese momento, ¿no? De entender entonces qué significa eso. O sea, cuando te das cuenta de eso, que es igual que pasa en cualquier investigación, cuando un concepto adquiere una claridad distinta, es darme cuenta que los panameños de la época compartían mucho culturalmente con los norteamericanos, en el sentido de que eran gente del siglo XIX y principio del siglo XX, que creían en la tecnología, que creían en la república, que creían en la ciudadanía, que estaban construyendo una república desde el siglo XIX, primero como parte de Colombia y después independientes, y les imponen una categoría que ellos traen, muchos de estos protagonistas que llegan aquí, traen de Estados Unidos, de la expulsión de las poblaciones nativas hacia el oeste de sus tierras y se las imponen a estos republicanos ciudadanos iguales que ellos, para así convertirlos en personas sin historia, y eso no quiere decir que las poblaciones indígenas tuvieran historia, pero sin historia parecida a la de ellos. O sea, convertirlos en un otro, más otro, ¿no? Sin historia parecida a la de ellos, y así decir, son nómadas, les da lo mismo estar aquí y allá, los podemos sacar. Y quitar toda esa tradición republicana municipal de larga data que existía en esta área, con una agricultura compleja, súper compleja para la época y el tipo de región agrícola que aquí había, ¿no? E incluso tan así que yo recuerdo, eso también me impactó mucho, cuando en un periódico de la época, uno de los granjeros panameños al que habían expropiado su granja, escribe indignadísimo en el periódico, estoy viendo en un reporte de la zona del canal, del periódico de la zona del canal, que dicen que están empezando esta granja modelo, esa es mi granja y no están empezando nada. Esa es la que yo cultivé por años y me quitaron, ¿no? Entonces ahí de recuperar y decir, esto ya tenía historia, esto ya tenía gente, esto ya tenía cosas que estaban pasando. Una pequeña pregunta de seguimiento antes de darle paso a los panelistas. Escuchando todo esto, entonces me quisiera que nos comentaras un poquito acerca de por qué entonces el libro como formato es preferido para ser producto de investigación versus un artículo especializado que pueda aparecer en una revista que no muchas personas leen. O sea, háblanos un poquito acerca de eso. Porque es que cada ciencia tiene su público y sus maneras en que cuentan los resultados, ¿no? Dependiendo de las necesidades propias de cada rama del saber. En algunas se cuentan los avances, tienes que mandar el avance apenas va saliendo, porque si no pierdes la carrera. Aquí la historia no tiene sentido si no está completa. Y esa es la enorme diferencia. Por eso es que vale la pena demorarse 7 años y no mandar avances a cada rato a diferentes artículos, porque entonces tú no puedes tener ese libro que te lleva a otro lugar, que te lleva a otro lugar en el mundo, porque una de las cosas que hacemos los historiadores es ubicar
en otro espacio, es entender lo que está pasando en otro tiempo, y ahí tienes que terminar una historia completa, que junta tenga sentido. Y eso es distinto a otras ramas del conocimiento, por eso es que una medida no se puede medir a todos con la misma medida, porque los propósitos son distintos, aunque los métodos sean parecidos. Pero al final la manera de la difusión y de la entrega es distinta porque el público al que le estás llegando es otro, ¿no? Y los resultados, para que se entiendan y tengan sentido, se tienen que entregar de otra manera. Entonces yo hubiera podido escribir siete artículos de revista, pero entonces no estaban todos juntos y no tenían esa historia que iban contando capítulo tras capítulo. Y eso es importante en este momento recordarlo. Cuando yo empecé historia, en los años 90, y mis profesores todos escribían estos libros y era que wow, eso es lo que hace un historiador. Jamás pensé que iba a estar defendiendo el libro, te lo juro. Eso me parece así como una distopía, es la distopía del historiador. No que se acabe el libro como producto de investigación. Un reto bien importante para la traducción, ¿no, Adrián? Así es. No, además quería acotar un poco el tema de que tú miraste estos archivos. Es decir, la mirada científica también viene nuevamente de una posición y de una sensibilidad específica, ¿no? Y en ese sentido, pienso que es importante otros historiadores habrán buscado o mirado por encima estos mismos documentos, decidieron no detenerse ahí, sino buscar. Ya de antemano hay cierta sensibilidad o cierta manera de ver el mundo, cierto sexo, cierta clase social, todas estas cosas influyen en por qué te detuviste en estas ramas, ramificaciones, y por qué no. Y por eso es tan importante recalcar que por más que se investigue de manera rigurosa, el interés es importante y la perspectiva nuevamente del sabio, del experto, del técnico, nunca será suficiente, ¿no? Y hay que recalcar, como dijeron varios científicos también, que la imaginación juega un papel. La imaginación no como creador de ficciones a propósito, sino de asociaciones que pueden parecer inusitadas y, como dices tú, después se convierten en algo que perfectamente lógico. Don Guillermo, el reto de la ciencia, de la ciencia humana y su difusión para el público en general. Pregunta del artículo y el libro tiene que ver con esto, ¿no? Pero yo diría que es más formal y tiene que ver con el proceso de producción de conocimiento. Lo que hay que tener claro es que la ciencia es una actividad productiva, no es una actividad reflexiva. El científico es un productor de conocimiento que participa de una cadena de trabajo en la cual para alguna parte de ese conocimiento estimula nuevas preguntas y otra parte de ese conocimiento se traduce en algunas respuestas, etc. La clave, yo insisto, está en el planteamiento de la construcción del objeto de estudio. Si el objeto de estudio es preciso, está bien construido, tiene un propósito claro, su estudio conducirá a resultados que podemos llamar objetivos. Pero esto no es, digamos, un camino que sigue, camino recto o una escalera con escalones bien labrados. Los artículos, y Marixa antes de escribir este libro y en el proceso de escribir este libro produjo artículos. Los artículos en historia a menudo son medios de aproximación al problema. Tratamiento de aspectos parciales, descubrimiento de rasgos antes no previstos, pero aproximación ¿a qué? Al objeto de estudio. El libro es, en este sentido, ya el desarrollo del estudio de ese objeto, pero ese estudio también se construye por aproximaciones sucesivas a partir de un estímulo de interés del tipo que sea. El libro ya es la exposición de resultados del proceso mayor, pero el libro no está completo
sin su debate, sin su ampliación, sin su seguimiento. O sea, nosotros estamos contribuyendo en este momento a ese proceso. Esto no es simplemente que Marixa viene y dice, mira, yo escribí un libro y dije esto, y aquí está el libro. Este es un momento singular del proceso de producción de conocimiento sobre un área hasta ahora bastante oscura en la historiografía panameña, que Marixa nos está ayudando a iluminar de manera más permanente y ojalá cada vez más amplia, haciéndola atractiva a otras personas que también entrarán y se sentirán empujadas a caminar en esa dirección. Yo, sin embargo, resaltaría dos cosas. Una es el papel de la circunstancia histórica cuando uno hace historia. La historia ambiental latinoamericana nace cuando emerge un problema ambiental que es reconocido como un problema social de alcance general. La historia ambiental latinoamericana puede mirar hacia atrás y recoger antecedentes que van al siglo XVIII, pero como campo de trabajo nace a fines de la década de 1990, en la segunda mitad de la década de 1990. Yo creo que lo que Marixa nos está ofreciendo aquí es un punto de partida en este sentido que tiene que ver con una circunstancia histórica muy peculiar. Nosotros estamos viviendo un periodo de transición entre dos momentos de la historia humana. Como decía, se puso de moda decir, no es una época de cambio, es un cambio de época. Y eso produce una fractura cultural y en esa fractura cultural emergen problemas cuya existencia no se conocía o se daba ya por resuelta. Y sin embargo, en la actual circunstancia no lo están. Y aquí yo diría dos cosas interesantes, ¿no? Una es, nosotros acabamos de escuchar un himno que dice colonia americana no, decía ahí que lo tocamos. Nos mueve, nos recuerda los empeños de la década del 70 que nos llevaron a liquidar el Tratado Jaibuno-Varila, etc. Pero uno tendría que preguntarse si la zona del canal era una colonia en el sentido en que lo había sido o lo era en la época Jamaica. Abundante población nativa, presencia de una burocracia imperial y presencia de una clase dominante británica explotando esa población nativa. Y aquí lo que hicieron fue despoblar la zona. Entonces, y sin embargo, no era una colonia, pero sí era un enclave militar industrial, sin duda. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros a veces utilizamos categorías, juicios de una experiencia pasada para calificar y discutir problemas que ya no corresponden a esa experiencia, sino a un momento distinto. Pero esa misma situación, digamos, en Panamá esto ocurre con la intervención norteamericana que se asegura esa zona de tránsito como había intentado hacerlo con un proyecto muy parecido en Nicaragua hacia 1885-86, que los nicaragüenses rechazaron en aquella época. En 1902, 1903 había las condiciones para que los panameños lo aceptaran y así fue. Pero ese es el momento en que nos estamos acercando a la crisis de la organización colonial del sistema mundial, que va a dar lugar 50 años después a la formación de un sistema interestatal después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo aquel sistema colonial de los siglos XVII al XIX se desintegra. Entonces, los Estados Unidos intervienen en Panamá no como intervino Inglaterra en la India para establecer una colonia inglesa. Intervienen en Panamá para dar un primer paso en dirección a una forma distinta de organización del sistema mundial, que va a ser interestatal y que va a ser la dominante a partir de la década de 1950. Entonces, el segundo elemento interesante que subyace a la lectura es que Panamá recupera su condición o adquiere, porque no la había tenido antes, adquiere su condición de Estado nacional independiente soberano, en la plenitud del término, cuando el sistema interestatal mundial está entrando en crisis.
Y eso otra vez nos plantea una circunstancia que exige mucho de nosotros. Con esto no estoy diciendo que pasado mañana se van a acabar las repúblicas. Con esto estoy diciendo que el mundo tal como estaba organizado después de la Segunda Guerra Mundial se está transformando en otra cosa. Y quizá conservemos el nombre de Naciones Unidas y tal, pero están ocurriendo transformaciones muy importantes. Y ahí entonces yo diría, como un trabajo que se refiere a una transición de hace un siglo, el libro de Marixa es especialmente importante para entender mejor y pensar mejor la transición en que estamos ahora. No sé si me explico en esto, pero no, su valor no está referido solo al pasado, sino al valor del pasado para la construcción del futuro. Ese era mi comentario. Sí, nos has comentado en otras ocasiones, Marixa, que tú te sientes en casa tanto con inglés como con español. Háblanos un poquito acerca de por qué Erased originalmente es un libro en inglés y acerca de los públicos en los que tú estabas pensando cuando traducías todo lo que habías encontrado a través de tu análisis en esta obra. Sí, bueno, no voy a hablar del proceso doloroso de convertir y placentero al mismo tiempo, convertir el inglés en mi idioma también, porque no era así cuando llegué a Estados Unidos, me costaba. Pero el orgullo era así, porque mis profesores me decían, yo estaba muy orgullosa de escribir bien en español y de repente me criticaban por escribir mal y dije, yo no puedo con esto, si voy a vivir aquí tengo que aprender a escribir este idioma bien. Entonces me empapé en la literatura norteamericana y me enamoré del inglés. O sea, se convirtió en mi idioma, un idioma que me gusta mucho también, como el español. Pero, y ahí quisiera hablar un poquito de esto, nuestra ubicación y un poco lo que está hablando Guillermo. Para mí una de las cosas más dañinas de ese legado, de este enclave, es que una y otra vez da la sensación, los norteamericanos sentían que podían controlar este espacio y hacer todo bien en este espacio pequeño, pero que el país no se podía hacer bien las cosas. Y creo que hemos heredado eso un poco, de esa sensación de que vamos resolviendo cositas aquí y acá. Y a diferencia de los panameños de finales del siglo XIX, que hacían proyectos para todo el país, creo que nos ha quedado, y eso puede ser otra conversación, algo de ese legado, de ese enclave, de que solo se pueden arreglar pedacitos. No sé, puede que me equivoque. Pero volviendo a la pregunta del idioma, ¿por qué en inglés? Yo me inspiro mucho en dos escritores de Trinidad, que yo creo que Trinidad y Panamá tienen mucho en común, que cuestionaron las grandes narrativas del siglo de la modernidad. Uno es Cyril James, que escribió Los Jacobinos Negros, y cambió nuestra manera de entender la Revolución Francesa, punto, al poner jacobinos y negros juntos en el título. Y él es de Trinidad. Y para cambiar la idea que se tenía sobre la revolución haitiana y sobre el Caribe, él escribe desde el centro, desde el imperio. Porque solo desde ahí tú puedes cambiar narrativas que, de manera global que afectan a tu país y tu región. Y lo mismo hace Eric Williams, que es otro de Trinidad y otro de mis héroes caribeños, que escribe Capitalismo y Esclavitud, que pone nuevamente dos palabras que no tenían que ir juntas, capitalismo con esclavitud, y dice, sin la esclavitud no hay capitalismo, porque esa historia va legada. Y nuevamente son dos libros muy atrevidos, pero que vienen de lugares pequeños. Yo creo que como todos los que somos lugares pequeños, cuando vemos otros intelectuales de lugares pequeños, bueno, al menos eso fue lo que me pasó a mí, también escribe desde el centro. Y creo que es por eso, porque si tú quieres cambiar la idea que tienen otras personas sobre tu país, y personas que tienen poder sobre lo que pasa en tu país, tienes que escribir desde el centro. Y el centro en este momento es en inglés. O sea, pero siempre escribiendo en inglés, sabiendo que se iba a traducir, uno, no sabía cómo, pero sabía que se iba a traducir, y dos, pensando en el público panameño. O sea, ese libro sí fue escrito pensando en Panamá. Y puedo ser aún más específica, pensando en mi familia. ¿No? ¿Qué pensaría mi hermana que lo está leyendo? Mi prima, así, muy, muy específico. Yo estaba pensando en ellos, que ninguno es historiador, que no se aburriera demasiado. Y esa fue parte de esa escritura, aunque estuviera escribiendo en ese momento en inglés. Sí, y ciertamente es
es, como hemos estado hablando aquí, que es una obra que nos revela tanto acerca de nosotros mismos, que se va a ir convirtiendo en una lectura mucho más popular ahora que está en español. Y Adrián, tú has tenido la responsabilidad de convertir esta obra en la forma en la que muchos panameños vamos a tener acceso a ella por primera vez. No como fue escrito originalmente, aunque haya sido pensado ciertamente para panameños, fue escrito en un idioma que, si bien ahora muchos panameños no hablamos inglés, Panamá siempre fue un país políglota. O sea, tenemos viajeros que estuvieron aquí en el siglo XIX que decían, aquí todo el mundo habla inglés, no he tenido ningún problema para comunicarme, o sea, capitanes de la Armada Británica y eso, ¿no? Pero ahora que esta historia va a llegar a tantos panameños por primera vez en su propio idioma, háblanos un poquito acerca de esa responsabilidad, saberte con ese peso, si te puedo poner un poquito aquí on the spot. No hay problema. Yo pensando en lo que dijo Guillermo y lo que está diciendo Marisa ahora mismo, que ella sin duda alguna, y lo acaba de demostrar, estaba pensando en lo que Benjamin llamaba la vida posterior de ese libro. Digo, es un libro que, como dice Guillermo, abre la puerta muy abierta, es perfectamente traducible al español y a nuestras circunstancias, a nuestra idiosincrasia. Y esa capacidad de... Hay una anécdota que le estaba comentando a Guillermo de Lenin, que es increíblemente, es digamos que la fuente, una de las grandes fuentes de los estudios de traducción y la filosofía de la traducción. Y él simplemente estaba en un congreso de estos de Partido Comunista en el 22, creo que el cuarto congreso, ahí estaba Gramsci, y él dice, y le afectó mucho, la influyó mucho esa filosofía de Gramsci de traducir circunstancias ético-políticas a otros contextos. Pero bueno, el punto está en que él decía, aquí tenemos una resolución que en ruso, una resolución sobre cómo estructurar los partidos comunistas en el mundo. Y el problema es una excelente resolución porque conoce a profundidad las condiciones rusas, pero nadie lo puede entender. Ningún extranjero va a entender esto, y no porque no esté traducido perfectamente en todos los idiomas. Es decir, la traducción es la información que tiene que tener, pero es demasiado rusa esta resolución. Y se necesita entender en otro idioma, en otro contexto, completamente distinto, la experiencia, asimilar la experiencia rusa. Y ese es el reto que ya se impuso desde el principio. Y pienso que esa vida posterior ya la tenía ahí. Entonces yo, claro, lo que hice pues leer artículos incluso de periódicos constantemente de Marisa en español, artículos académicos, etcétera, para ver, ella escribe maravillosamente bien, siempre con la mirada al público, que no es tampoco muy común de los historiadores, pero y claro, la tenía ella, entonces íbamos capítulo por capítulo y ella revisó profundamente todo. Y ella también hizo una traducción y digamos, una renovación en buena medida, en cierta medida, del original en inglés. Es decir, también viendo desde del presente, que era, digamos, un año o dos después, pero sí siento que hubo ciertos cambios de detalles hechos, o lo que fuera, pero es una revisión y tiene que serlo, ¿no? Porque es otro momento. Pero bueno, tuve obviamente a Marisa agarrada de la mano, así que eso no fue tampoco, fue un reto lindo y fue un libro fascinante de leer y de... Un tema que acabas de tocar y que creo que todos lo hemos tocado de alguna manera u otra es el carácter personal que tiene la obra. Y hablábamos hace unos días acerca de los riesgos que tomaste al escribir la obra, cosas que quizás no son ortodoxas para un historiador. Para los que hemos leído la obra, vemos una introducción, un epílogo profundamente personales, pero que son a la vez profundamente relevantes a la historia que se está contando. Y quisiera que habláramos un poquito acerca de
de el papel del historiador como divulgador y el uso creativo que le da Marixa en esta obra al uso de su persona como un personaje y como partícipe de esta historia. Marixa. Este libro a mí me causó muchos miedos. Yo escribí 3 versiones de la introducción, distintas, completamente distintas. Porque y me estaba esperando muchos los historiadores de la primera mitad del siglo XX, que escribían más bonito. Y pensando más en unos públicos más amplios, no solamente entre colegas. Es que yo fui estudiante de historia de doctorado en los 90. Es una época terrible, porque se había vuelto la historia muy académica, muy para un diálogo interno, con unos formatos de la introducción que yo siento que si tú quieres alejar a los lectores no historiadores e incluso a tus colegas de tu libro, que es fantástico, es la introducción, porque tú tienes que probar que te leíste a todos y hacer como un pequeño resumen de todo, y eso es aburridísimo. No hay manera elegante de hacer eso. Entonces el riesgo era no hacerlo así. Y me daba un poquito de miedo porque me van a regañar mis colegas, porque al final los colegas de uno sí a uno le importa y mucho. Entonces, eso fue, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Y la verdad es que la inspiración fueron libros de historia muy serios, que yo respeto muchísimo, de historiadores muy serios, pero más antiguos. Estoy pensando, por ejemplo, un libro que a mí me encanta, que todavía es un clásico, que es Vassouras, a Brazilian Coffee, un condado de producción de café de Brasil, que es fantástico. Y otros libros de ese tipo, pero sí hubo algo de miedo de ser considerada poco seria como historiadora, porque el idioma no era, por querer hacer un idioma legible, sin ciertos de esos rituales que tenemos todas las profesiones, que también debo decir que en Estados Unidos hay una tradición entre los especialistas, que es lo curioso, porque estaba allá todavía, era parte de ese mundo académico. Entre los especialistas en historia de Estados Unidos, muchos sí publicaban para el público amplio, porque era su público, ellos vivían allá. Eran los latinoamericanistas en Estados Unidos, que eran mi gente, que publicaban más para la academia, no es porque no estaban pensando en el público norteamericano. Entonces me inspiré un poco más en mis otros colegas, porque yo estaba pensando en el público de acá, o sea, los no historiadores. Entonces ahí sí ese riesgo fue un riesgo con ejemplos, ¿no? Que me daban permiso, vamos a ponerlo así, de pensar cómo escribir de una manera que... Pero sí hubo momentos en que te voy a decir, o sea, yo me asusté de que yo nunca voy a escribir esto. O me va a quedar mal, hubo varios de esos momentos. Don Guillermo, la historiadora dentro de su obra como protagonista. No, es uno de los nuestros. No hay nada que ella diga que no nos haya ocurrido a todos los que la hemos leído, de una manera o de otra. Desde mirar a la zona por la ventana del automóvil en que uno va pasando, hasta hacer un paseo al fuerte de San Lorenzo y un picnic sentado sobre los cañones. Yo entiendo a Marixa. Marixa viene de un medio académico muy estructurado, con normas muy sólidas y que generan una cultura muy formal. Y sin embargo, podría haber escrito ese libro en Eslovenia, pero lo hubiera escrito para los panameños. Y esa es la sensación que queda, con independencia de las explicaciones que ella pueda dar. Es un libro escrito por una de las nuestras, para nosotros. Y Adrián, traducir a esa Marixa que no solamente es historiadora, sino que también es protagonista de esas experiencias que ella cuenta ahí. Sí, eso es clave para adentrarse y para sentirse identificado. Pero yo creo también que alguien que no sea panameño también logra entender porque lo explica por qué esas sensaciones y por qué esa idea que teníamos de que no había nada antes. Y luego al final cómo se va como digamos yendo hacia la búsqueda
de estos pueblos donde había las ruinas, como la define Marixa, de acuerdo con una historiadora que trata el tema, el concepto de las ruinas de pueblos y de lugares que han perdido, que tienen una nostalgia absoluta porque han perdido su lugar o parte fundamental de quienes eran. Ese recorrido es hermosísimo y bueno, nos invita también a hacerlo, la verdad. Todavía no lo he hecho, pero también ese final donde dice que ella está en la biblioteca donde detrás los hombrotes estos de Roosevelt y compañía, y dice ella como mujer, como panameña, reescribiendo de alguna manera la narrativa que se había impuesto, pero establece un puente, porque está ahí con ellos, no está contra ellos necesariamente, sino tratando de escribir su propia historia personal y panameña. Eso me parece una conclusión muy efectiva. Sí, y marca un precedente también para que no solamente se haga más investigación a profundidad quizás sobre algunos temas en particulares que ocurrieron durante este periodo, porque no solamente fueron tapadas las razones y fueron tapados todos los hechos de la manera en que ocurrieron, sino que también fueron negados muchos futuros posibles, como la historia que Marixa cuenta acerca de ir a Nuevo Emperador y encontrarse con las casas, y la gente le dice, no, si estas casas, la gente más mayor, no, sí, no, es que antes todas las casas vinieron de allá, un allá que no se conoce, un allá que a lo mejor pueden ver una casa de madera, pero que no pueden inmediatamente escuchar la música que sonaba durante ese tiempo, o el crack del bate de béisbol, porque había estadios de béisbol como ella nos narra, y los negocios de sastrería, los negocios de reparación de instrumentos musicales. Muchos ejemplos de música porque yo soy músico y esa es una cosa que me fascinaba al leer este libro, imaginarme todo lo que estaba pasando ahí en este tiempo que he aprendido yo solamente de forma tangencial. Una obra que es a la vez que es rigurosamente investigada y que tiene un valor científico altísimo para la historia, también es una obra profundamente humana y es la historia de todos nosotros, una historia que se nos ha negado y que ahora pues se abren las puertas, como dice Guillermo, para que aprendamos, ahora reaprendamos a entendernos a nosotros como herederos de un pasado que, si bien se nos negó que existía, era un pasado rico, era un pasado que creía en la república, era un pasado que creía en las libertades, que sabía gobernarse, pero que además era un pasado cultural muy rico. Y pues yo creo que todos los que estamos acá arriba, los que nos están acompañando aquí presencialmente y a través de la transmisión que hemos leído la obra, nos hemos sentido muy identificados, seamos panameños o no, ¿no? Y hemos visto una historia que al mismo tiempo que es muy reveladora históricamente, también es una historia muy conmovedora. Y quisiera para terminar, antes de dar paso a las preguntas y respuestas, que nos hablaran un poquito acerca, Marixa, acerca de la recepción que tú has percibido ya una vez que te trasladas de vuelta a Panamá. Eso coincide con el lanzamiento del libro, más o menos. Háblanos acerca de cómo has sentido que las personas con quienes has conversado, tanto historiadores como científicos de otras ramas, y como el público general y el público joven principalmente. Bueno, todavía no han leído mucha gente porque está en inglés, entonces es un público reducido que es el que es bilingüe, pero la reacción en Panamá, la gente siempre dos emociones, sorpresa, pero al mismo tiempo una sensación de recuperar, al menos así lo interpreto yo, como un orgullo perdido. Esa es la sensación más grande que me da de las personas
que no es solamente recuperar un pedazo de la historia, sino un pedazo de la historia que te cambia tu concepto de ti mismo. Eso es lo que me dicen un poco, ¿no? Pero también he recibido de vez en cuando me llegan correos de estudiantes fuera del país, en Estados Unidos sobre todo, donde se usan algunas universidades como texto, pero en Estados Unidos recuerden que estudia mucha gente, ¿no? De muchos lugares del mundo, e incluso latinos allá, o afroamericanos, en fin, que también me han expresado como, porque este libro no lo hemos mencionado, pero se mete con ciertas narrativas de la historia del mundo basada en la historia de la civilización occidental. Y entonces los que quedan por fuera de esa narrativa, pues me han escrito también conmovidos, ¿no? He recibido, no es que, pero he recibido algunos correos que a mí me dicen, bueno, me dan como, no sé, siento que el esfuerzo que se puso pues valió la pena. Y creo que con eso podemos cerrar, porque yo estoy juiciosa con el tiempo. Creo que ha sido una conversación muy, muy linda, muy provechosa, y quisiéramos ahora